Hola, buenos todos. Soy Marcos y tengo 8 años y me encanta leer. Vamos a leer el libro de Ciencia del Mar Esmeralda y toca el capítulo 41. Bueno, antes de leer este librazo os pido por favor que os suscribáis y darle a me gusta. Y ahora sí, comenzamos. Se titula La filósofa. Desmontar una bengala llena de esporas estando distraída no era la mejor idea del mundo, pero hay que decir en favor de Tienza que no había decidido distraerse. Había ocurrido de manera natural, como un ataque de hipo o el declive entrópico del universo. Mientras retiraba el rígido tapón de papel encerrado para abrir en la bengala, reflexionó sobre el deleite puro que embargaba Fortín al negociar. A ella siempre le ponía nerviosa regatear en el mercado, porque no quería hacer sentir a los vendedores que sus artículos eran despreciables ni que su trabajo carecía de valor. En cambio, a Fortín le encantaba la parte del regateo y Anne disparar el cañón. Tienza pensó en ella mientras dejaba caer con cuidado las esporas de la bengala en su banco de trabajo. Había visto a alguien entusiasmarse tanto por algo como Anne. Ni siquiera Charlie con una empanada recién hecha ponía tanta cara de satisfacción. Tienza dio unos golpecitos cautelosos a la bengala y lanzó una mirada a Hook, que había insistido en hacerle compañía, pero estaba escondido bajo un gran cuenco para sopa y levantaba el borde de 1 centímetro o 2 para mirar. En ese momento temía sobre todo las esporas, pero Tienza lo veía esconderse mucho más de un tiempo a esa parte, hasta cuando el gato no andaba cerca. ¿Qué es eso?, preguntó Hook cuando una esfera de piedra rosada salió rodando desde el centro de la bengala. La carga de agua, explicó ella, alzándola hacia el ojo de buey para que la luz atravesara la piedra rosa. Una sombra de agua se movió dentro al agitarla. Cuando esto se rompe, el agua sale y activa las esporas. En este caso, esporas de luz solar que arden como con un brillo abrasador. Ah, dijo él levantando más el cuenco. ¿Entonces esas no explotan? No, respondió Tienza, pero podrían quemarnos, porque crean un fogonazo de luz y calor. Colocó una bala de cañón sobre la mesa, pero estas sí que están llenas de esporas céfiro, así que explotan a base de bien. Hook bajó su escudo en respuesta. Tienza hizo rodar la minúscula bola de rosaíta de un lado a otro del banco. Recordó los sermones que daban en los distintos días lunares desde lo más alto de su isla. En los días lunares glaucos se veía el alineamiento del sol y la luna. Tienza siempre tenía la impresión de estar perdiéndose algo en aquellas ceremonias, porque desde su lado el alineamiento se veía como cualquier otra sombraluna, las cuales tenían lugar a diario. Pero al parecer, el sol se centraba exactamente detrás de la luna, solo 2 veces al año. Durante esos eclipses, los predicadores hablaban de respetar las lunas y del sentido de la vida. El problema era que cada predicador que visitaba la isla parecía tener una idea diferente sobre qué propósito tenía la vida. Ni siquiera los predicadores de una misma escuela lunar se ponían de acuerdo. Eso la había reconfortado. Si la propia religión no lograba aclararse, a ella se le podía perdonar que estuviera hecho un lío. Pero en esos momentos, mientras buscaba los restos de la bengala para sacar el temporizador, se lo planteó. Cada uno de aquellos predicadores se había comportado como si conociese la respuesta, como si existiera un único propósito en la vida.
en toda la vida. Tienza comprendía esa predisposición. Era evidente que una respuesta que la abarcara todo simplificaría las cosas. 2 más 2 son 4. El agua hierve a una temperatura específica. Y por cierto, el propósito de la vida es aprender a imitar la llamada del tití. ¡Venga a vivir! La vida es para Fortín hacer un buen negocio era el objetivo de la vida. Al mismo tiempo, para Anne, no era aprender a disparar un cañón sin volar las extremidades de sus amigos por accidente. ¿Qué pasaba entonces? Que había muchas respuestas o que eran todas las mismas respuestas pero con distintas aplicaciones. Debo señalar que Tienza había sido una filósofa de primera categoría. De hecho, ya había determinado que la filosofía no era tan valiosa como creía al principio, cosa que a los más grandes filósofos les cuesta al menos 3 décadas comprender. Por fin sacó el temporizador y lo dejó en la mesa. Se fijó en que el funcionamiento de la pistola de bengalas era muy parecido al de una pistola normal. Había que introducirle una carga separada para dispararla. ¿Qué estamos haciendo?, preguntó Hook. Mira aquí, dijo ella arrancando un trocito de pirata del temporizador. Era cónico y afilado en un extremo como la punta de un lápiz. Esto lo que hace es estallar la bengala. La pirata perfora el núcleo de Rosaíta que está lleno de agua. Lo que voy a hacer es invertirlo. Pondría este pincho en la punta de la bengala, pero encarado hacia atrás. Así, cuando la bengala dé contra algo, la pirata retrocederá, romperá la bola de Rosaíta y dejará salir el agua. A ver, sí, dijo Hook, debería funcionar. ¿Pero por qué? Necesito algo que detenga Cuervo, explicó Tienza. Pero como vimos cuando atacamos el barco mercante, una pistola normal no le haría daño. ¿Y esperas que una bengala sí?, preguntó Hook. No exactamente. Tienza empezó a reconstruir la bengala. No solo puso el detonador de planta bajo la punta en vez de la base del proyectil, sino que también reemplazó las esporas de luz solar por arena y unas pocas esporas glaucas. Volvió a cerrar la bengala sin el temporizador y lo inspeccionó. Antes le he preguntado a Lam y dice que las esporas que viven en la sangre de Cuervo la protegerán de cualquier arma que intente abrirle la piel. Así que he pensado que la detendré sin hacerle daño. ¿Y cómo piensas hacerlo? Igual que detenemos a los barcos sin hundirlos, dijo Tienza, construyendo una bengala que haga estallar enredaderas glaucas usándolas para dejarla pegada a la pared o al suelo. Si logro que esto funcione, no tendría que matarla. Ni siquiera tendría que herirla. Puedo dejarla inmovilizada y que Sarai se ponga al mando del barco. ¡Qué buena idea!, exclamó Hook, asomándose un poco más de debajo de su cuenco. ¿Crees que funcionará? Tienza cargó la bengala junto con unas pocas esporas céfiro en la pistola, que tenía un cañón grueso y achaparrado. Apuntó con ella, pero no pulsó el gatillo que inyectaría agua en el cañón y lanzaría el proyectil. Probar el arma en su camarote no parecía muy saludable. ¿Pero cómo podría probarla? Necesitaba que la bengala impactara contra algo sólido para romper su contenedor interno de agua, así que no podía dispararla por el ojo del buey sin más. Pero tampoco quería que Cuervo supiera lo que estaba construyendo. Tendría que buscar otra manera. Dejó la pistola en la mesa y miró hacia el lado mientras Hook salía por fin de su escondrijo y se acercaba.
Oye, pareces triste, dijo la rata. Tú tranquila, Tienza. Te librarás de esto. Eres buena y eres lista. Lo conseguirás. Si lo hago, respondió ella en voz baja, significará condenar a muerte a Cuervo. Su enfermedad se la comerá desde dentro si no llega a un acuerdo con el dragón. Hook se frotó las patas y meneó el hocico. No, dijo la vidente, que Cuervo no merecía ninguna compasión. Tienza ya lo sabía y él sabía que lo sabía. Por desgracia, la compasión no es una válvula que pueda cerrarse cuando empiece a inundar el patio. Además, el camino hacia una vida sin compasión es largo y doloroso, lleno de humanidad, canjeable, bebida a precio de ganga. Para distraerse de lo que pretendía hacerle a Cuervo, Tienza estudió el temporizador que había dejado fuera al reconstruir la bengala. El pequeño aparato era una fiel reproducción del diagrama que había visto. Un trocito de enredadera glauca como mecha, ya germinada a partir de esporas, y un diminuto vial de cristal que, al ser mucho más endeble que la bola de Rosaíta, se rompería al disparar. Se separó la enredadera y, haciendo que Hook retrocediera preocupado, vertió un poco de agua en ella. La enredadera se enroscó y tembló. Tienza estuvo observándola un rato y luego pensó que debería practicar con sus herramientas. La enredadera se contoneó con un poco más de vigor. Tienza vaciló y se agachó para mirarla más de cerca. El éter crecía a ritmo constante, aunque todavía no era más largo que su dedo índice. Entonces la parte que crecía, giró hacia ella. La pequeña enredadera reptó en su dirección. Tienza se hizo a un lado. La punta de la enredadera empezó a crecer hacia allí. Cada vez más confusa, Tienza movió la silla hacia el otro lado. De nuevo, la enredadera fue tras ella, haciendo zigzag en su creciente longitud cuando la punta viró para seguirla. Se le estaba terminando el agua, así que Tienza le echó un poco más. Luego se agachó y vio cómo la enredadera se deslizaba hacia ella. ¿Estaría buscando algo? En la roca había encontrado unos hierbajos en un convertizo oscuro que de algún modo habían sobrevivido a la sal. Esas plantas habían crecido todas en la dirección del único agujero en los tablones por el que entraba la luz. ¿Qué haces?, le preguntó Hook, acercándose con cuidado. Tienza sacó el dedo y la punta de la enredadera comenzó a crecer hacia él y formó un pequeño sacacorchos cuando ella movió el dedo en círculos. Reaccionaba a ella, no a Hook. ¿Es porque es una rata o porque él tiene miedo? Pero a Tienza también le asustaban las esporas, ¿verdad? Solo que aquella pequeña enredadera no era peligrosa. De modo que no sentía ningún miedo. Al menos no en ese momento. Cuando son las esporas de medianoche, se había vinculado a la creación. Le resultó curioso estar notando algo similar con la enredadera. Una conexión. Le pareció que podía sentirla buscando. Estaba vacía, pero buscaba. Anhelaba. Lo entiendo, pensó, dirigiéndose a la enredadera mientras dejaba que le tocara el dedo y se enrollara con suavidad en torno a él. Quería salvar a Charlie, pero ese no era su propósito. Era su objetivo. Desvió la mirada hacia las tazas. Aunque seguía apreciándolas, tenía que reconocer que últimamente solo se fijaba en ellas
porque les recordaban a Charlie. Las propias tazas ya no tenían para ella el encanto de antaño. Había visto demasiado mundo desde entonces. Y no solo refiriéndose a los lugares. La enredadera se quedó sin agua y se detuvo, dejándole el dedo envuelto, pero no con una pieza amenazadora. Era un toque leve, interesado, no peligroso. Le pareció extraordinario. ¿Cómo podía ser? Todo el mundo interaccionaba a diario con esporas, aunque fuese con las muertas. La gente las temía con razón. No obstante, aquella daba más la impresión de ser un cachorrito que una mortífera fuerza de aniquilación. ¿Era posible que el mundo entero hubiera juzgado mal una cosa tan habitual? Aunque a Tienda le pareciera improbable, era cierto y tampoco tan sorprendente. La gente no deja de prejuzgar las cosas comunes que hay en sus vidas. A otra gente, por ejemplo, Tienza no está descubriendo algo desconocido del todo. De hecho, estaba dándose cuenta de por qué las esporas y los éteres fascinaban a los germinadores. Tenía mucho que ver con el miedo. Aunque una medida sana de atrevimiento llevó a nuestros antepasados al descubrimiento, fue el miedo que los mantuvo con vida. Si la valentía es el viento que nos hace volar como cometas, el miedo es el cordel que nos impide ir demasiado lejos. No lo necesitamos, pero el caso es que nuestro acervo nos enseña también algunas cosas que no deberíamos. Por ejemplo, para nuestros antiguos predecesores, la gente extraña y desconocida significaba a menudo enfermedades nuevas y alguna lanza arrojada de vez en cuando contra nuestras partes más blandas. Pero hoy en día, lo único que en general va a arrojarnos la gente desconocida son palabras interesantes con los que impresionar luego a nuestras amistades. Temer algo como los éteres, bueno, es tan natural como los pezones, pero también casi tan vestigial como la variedad masculina. Y cuando uno abandona ciertos miedos y suposiciones, se le abre un mundo entero. Bueno, chicos, hemos acabado el capítulo 41 y el siguiente día tendríamos que leer el capítulo 42. Bueno, chicos, hasta aquí el día de hoy. El siguiente día seguiremos con este librazo. Acordad de suscribiros y darle a me gusta. Gracias por todo. Adiós.